conozcan la estructura y conozcan más que todo cómo es que va a ir variando, en ese sentido los grupos funcionales o los grupos unidos a la estructura base, que en este caso estamos hablando nosotros de el ciclopentano perhidrofenantreno, que así es el nombre completo de esa estructura base. Así que ya habíamos visto nosotros varios esteroides y ahora vamos a hablar nosotros sobre los estrógenos. Antes de que se me olvide, decirles de que para la práctica de esta semana de lípidos vamos a hacer la práctica y yo creo que ya el compañero le informó que el diario de laboratorio se va a revisar junto con la otra práctica. O sea que práctica 4, diario 4 y diario 5 se va a revisar de una sola vez. Así es que ahí para darles chance a ustedes para que puedan estudiar esta semana para los parciales. Así después ustedes hacen lo que es el diario de laboratorio. Pero examencito corto sí. ¿Por qué sí se va a hacer el examencito corto? Porque si ustedes se fijan, la práctica es bastante corta, es bastante sencilla y eso va a ser una ventaja para ustedes porque van a estudiar poco. Así es que el examencito corto sí se va a hacer después de la práctica, de cada práctica. Y también van aparte de los materiales que ustedes van a traer, que ya le compartí a Manuel ahí, que les dijo también, van a traer, y ese me escapó, van a traer grasa. Ese grasa puede ser grasa sólida, y esto puede ser margarina. Margarina o incluso no sé si sale todavía la manteca nieve que dicen, también de esa vamos a necesitar para la reacción de saponificación. Así que espero que traigan ese material o esa sustancia para que puedan hacer las reacciones de saponificación. No se les vaya a olvidar, eso para la práctica de lípidos. Bien, entonces veamos en este caso los estrógenos. En el caso de los estrógenos, decirles de que son hormonas y veamos los términos. Los esteroides, dentro de los esteroides, como engloban una gran cantidad de compuestos, entonces se van clasificando. Es decir, que si estoy hablando de esteroides, estoy hablando también de esteroides y también podemos estar hablando de alcaloides. Entonces, en ese sentido, vamos nosotros diferenciando. Que en este caso tenemos los estrógenos y también podemos tener los alcaloides. Pero ahora vamos a hablar nosotros de estrógenos. Y nos dice que de forma general los estrógenos son hormonas sexuales femeninas. Ahí lo menciona, hormonas sexuales femeninas. Entonces, y dice sexuales esteroideas. ¿Por qué? Porque son derivadas del colesterol. Entonces, si vemos nosotros la estructura del colesterol, en alguna ocasión preguntaban, pues es la misma estructura que estamos viendo ahí del esterano, es la misma estructura del colesterol. Entonces, todo lo que son los esteroides podemos tener nosotros como base, ya sea la estructura base, ya sea el esterano, o también podemos decir que son derivados del colesterol. Pero ¿cuál es la diferencia? Que cuando yo estoy considerando el esterano como base, estoy considerando nada más los anillos nada más. Si yo digo colesterol, entonces ya estoy involucrando otros grupos que van a estar unidos a el esterano. Entonces, por eso es que lo más recomendable es que digamos que son derivados del esterano, no del colesterol, porque el colesterol ya tiene su estructura base. Entonces, ¿qué es lo que va cambiando? Pues ahí nos menciona, nosotros ahí tenemos dónde se producen, cuáles son. En este caso, lo he querido, digamos, encerrar primero en la forma estructural, segundo es las funciones y tercero dónde se produce.
Eso es lo que estoy considerando en cuanto a las hormonas esteroideas. Es decir, que cada uno de este tipo de esteroides, vamos a ver la estructura, estamos viendo la estructura, estamos viendo dónde se produce y también las funciones que tiene dentro del organismo. Entonces, nos dice acá, por ejemplo, nos menciona cuáles son los principales estrógenos: la estrona, el estradiol y también el estriol. Vamos a ver cada una de ellas. De hecho, he tratado de colocarles ahí las hormonas en la estructura, en una sola estructura base. Si vemos, estos tres son los que he mencionado acá, y vemos que los tres tienen la misma estructura base. ¿Qué es lo que va cambiando? Lo que les mencionaba son los grupos. Y ahí se los he marcado para que ustedes vean cómo es que se van diferenciando unos de otros. Ahora bien, cuando nosotros estamos viendo ya la diferencia, ¿para qué nos va diciendo? Aquí veamos la estrona. Y ven, ya le estoy colocando ahí por separado. Y nos está diciendo ahí que la estrona es también llamada E1. Y nos dice que es una hormona femenina producida después de la menopausia. ¿Ve? Por eso les decía, vamos a hablar nosotros en este caso, de la estructura, vamos a hablar nosotros de la estructura que estamos presentando, vamos a hablar nosotros de la función y dónde se produce. Ya lo dice ahí, es producida después de la menopausia, y lo dice ahí también, comienza alrededor de los 50 años. Es decir, que es una hormona que generalmente se va a producir después de los 50 años. Es decir, que esa es la hormona, la primera hormona esteroidea que estamos viendo nosotros en este caso. Entonces, vemos la estructura. Lo que quiero enfocarme en la estructura. Por eso les decía, si yo quiero clasificarla en diferentes tipos de compuestos, yo la puedo clasificar de acuerdo a los grupos funcionales que nosotros estamos viendo en esa estructura. Si vemos que tiene OH, entonces yo la puedo clasificar como un alcohol. Tiene grupo carbonilo, estamos viendo que tiene grupo carbonilo, entonces yo la puedo clasificar también como una acetona. En este caso no sería como aldehido, sino que sería acetona, porque aquí lo estamos explicando. O sea, lo puedo clasificar como una acetona también, pero de acuerdo a la forma estructural que tiene, por eso es que se está considerando como un esteroide, como una hormona esteroidea. Y quiero que veamos también la palabra cuando hablamos de hormona esteroidea, porque también podemos estar hablando de otro tipo de esteroides. Por eso les mencionaba a ustedes. Aquí la palabra esteroide encierra una gran cantidad de compuestos. Pero que aquí estamos, y por eso les dije, me estoy enfocando más a lo que ustedes van a estar viendo más adelante. Entonces, veamos otra hormona. Nosotros acá, esta es la estrona y este es el estradiol. Entonces, en el estradiol nos dice que es una hormona sexual femenina, dice ahí, efectos a nivel del metabolismo de la grasa, regulando el colesterol, aumentando el colesterol bueno, ayuda a fijar el calcio en los huesos, de forma que se refuerza y se protege de fracturas. Ven, ahí tenemos nosotros, es una hormona sexual también femenina, y esta nos va a venir a ayudar al metabolismo de las grasas. ¿Qué decíamos en las clases anteriores? Y esta pregunta, y aquí vamos a dar respuesta nosotros a las dudas que surgían. El colesterol, decíamos nosotros, ¿qué tipo de colesterol o qué tipo de compuesto era? Si lo podíamos considerar como una grasa, como un lípido, o lo podíamos considerar en este caso como un esteroide.
y la clasificación, cómo clasificamos el colesterol. Entonces, si nosotros recordamos, el colesterol tiene una base, una estructura base de ese tipo. Y si se recuerdan, los lípidos tienen una estructura diferente, no tienen nada que ver entre lípidos y colesterol, no tienen nada que ver, son diferentes hablando estructuralmente. Pero como los lípidos se clasificaron en base a sus propiedades, entonces el colesterol es no polar. Entonces, si es no polar, por eso es que se clasifica como lípidos, se clasifica como lípido. Entonces, si es como lípido, va a ayudar al metabolismo de las grasas. Yo les decía a ustedes en la clase anterior, les decía, es que si nosotros en nuestro organismo tuviéramos solo sustancias covalentes polares, quiere decir que las grasas que ingresaran a nuestro organismo no se pudieran digerir. Entonces, por eso es que en nuestro cuerpo vamos a tener sustancias que van a ser covalentes polares y también sustancias covalentes no polares, porque dependiendo qué tipo de sustancias ingresan a nuestro organismo, así va a ser entonces cómo se va a dar el proceso. Por eso es que cuando vimos las vitaminas, que son compuestos o esteroides, habíamos dicho que había vitaminas liposolubles y vitaminas hidrosolubles, donde las liposolubles mencionaba algunos ejemplos. Las liposolubles, hablábamos de la vitamina A, que era una, la vitamina D teníamos, y mencionamos otra, vitamina E, vitamina K, me recuerdo, algo así. Entonces, esas vitaminas son vitaminas liposolubles, que esas cuando entran al organismo se van a disolver en fluidos no polares. Ahí se van a disolver. Entonces, quiere decir que en esa sería, podemos decir, una característica que tiene nuestro organismo, disolver también los compuestos covalentes no polares. Entonces, eso es lo que nos dice ahí. Y veamos la otra función, nos dice que esa hormona que se llama estradiol ayuda a aumentar el colesterol bueno. Entonces, ¿cuál es el colesterol bueno? Habíamos visto dos tipos de colesterol, ¿se recuerdan? El colesterol bueno, ¿cuál es? Teníamos dos, el HDL y el LDL, ¿se recuerdan? Que le mencionaba. Entonces, si nosotros estamos considerando en este caso los colesteroles, decíamos, el colesterol bueno, el colesterol malo, que así lo llamamos. Entonces decíamos que el colesterol LDL, le decía, si no me equivoco, decíamos que era el colesterol malo o bueno. ¿Qué dijimos? Revisamos aquí. Aquí lo tenemos. El colesterol. Recuerden que por aquí les dije. Acá teníamos, para que quedemos claro ahí. Lo que quiero es que quedemos claro ahí. El colesterol. Veamos, tiene que decirnos ahí. Ya terminaron. ¿Sí? Veamos. Quiero que estemos seguros acá. Yo les dije a ustedes ahí, les decía, el colesterol bueno, el colesterol malo. El malo es el LDL. LDL, hermano. Entonces, vean, entonces quiere decir
que el estradiol, ¿cuál sería que va a aumentar? El HDL, entonces quiere decir que en ese caso va a aumentar el colesterol HDL. Entonces, veamos en este caso también, nos sigue diciendo que el estradiol, ahí nos dice dónde se produce, nos menciona, nos dice que el estradiol se produce en los ovarios junto con la progesterona, nos da ahí la explicación. Pero nos dice, pero no en todas las etapas de vida se producen de la misma manera. Nos dice que antes de la pubertad los niveles de hormonas son muy bajos, nos menciona ahí. Ahora bien, este compuesto o esta hormona esteroidea son las que van a dar las características sexuales femeninas. Si ustedes te recuerdan, en la clase anterior también vimos las hormonas sexuales masculinas y hablamos de la hormona también, de la hormona encargada de las características sexuales masculinas. Ahora hablamos de las características sexuales femeninas. Entonces, el encargado o la encargada de dar las características sexuales femeninas va a ser el estradiol. Entonces, en ese sentido nos dice que en la etapa fértil, la cantidad de estradiol de esa hormona es más alta. Es más alto. En esa etapa, en la etapa fértil, esa hormona que se llama estradiol es más alta. Pero nos dice, pero sufre variaciones según el ciclo menstrual. Y durante la menopausia también va a disminuir. Entonces, quiere decir que, si bien es cierto, en la edad fértil, esta hormona es más alto, pero nos menciona ahí que en los ciclos menstruales, entonces eso va a disminuir. Eso es lo que menciona. Entonces, después de esto, veamos la última hormona esteroidea. Y ese es el estriol. Vean, es otra hormona. Entonces, nos dice que está dentro de las categorías de los estrógenos. En lo que sucede es que es más que todo, de acuerdo a eso, es una hormona que se va a producir, ahí nos dice la formación del estriol placentario, depende de la formación de un precursor enzimático. Cuando ustedes vayan viendo ya la otra asignatura, van a ver bastante la parte de enzimas y sustrato. Entonces, ahí quiere decir que no va a haber una reacción químico-biológica en su organismo si no participa una enzima que va a ser la encargada de hacer que se dé esa reacción biológica del organismo. Entonces, en otras palabras, esta hormona esteroidea se va a producir en el embarazo. Ahí lo menciona, algo así les dice ahí. ¿Sí? Entonces, porque ahí es donde la cantidad de estriol aumenta. Si ustedes se fijan, toda la información que tenemos nosotros acá es basada o es, digamos, está basada más en el proceso fértil y más que todo habla ahí de la placenta, habla también ahí de efectos, entonces se produce más que todo en el embarazo. Eso es lo que menciona ahí. Así es que, digamos, esto es de forma breve que he colocado lo más importante sobre los esteroides y como les dije a ustedes, son estructuras bastante complejas y que las he presentado para que ustedes las conozcan y de hecho comentarles de que este tipo de estructuras son estructuras que más adelante ustedes las van a ver y al menos ya van a llevar ustedes la idea
para y se van a dar cuenta de a qué se refiere. Les comento esto porque decirles de que tengo ex alumnos que van a niveles más avanzados y a veces me envían estructuras y me dicen cómo se llama esta estructura o explíquenme qué es. Así. Entonces, les digo esto porque ya van a niveles más avanzados y todavía siguen viendo estructuras así. Claro, no reacciones, pero sí son estructuras que ustedes las van a ver más adelante y que eso les va a servir a ustedes para poder, en este caso, comprender mejor cómo se dan las reacciones químico-biológicas en los organismos. Entonces, con esto prácticamente estamos nosotros finalizando lo que es la unidad de lípidos y esteroides y luego pues solo nos va a quedar una unidad. En esa unidad nosotros vamos a ver lo que son los carbohidratos. Es una unidad también un poco extensa donde vamos a tener estructuras de los azúcares, porque no solo, cuando hablamos de azúcares, no solo vamos a hablar de la sacarosa, del azúcar de mesa, sino que involucra una gran cantidad de azúcares. Y también comentarles que dentro de ese estudio vamos a ver las estructuras y las reacciones, y aparte de eso también vamos a ver las que se utilizan, los azúcares, ¿cómo les llaman? Azúcares de dietas, creo, que nosotros les llamamos como edulcorantes. Así que toda esa información la vamos a ver nosotros en la otra unidad. Bien, entonces estamos finalizando. La hoja de asistencia, por favor, me la hacen llegar y recordarles para el día viernes tenemos el examen parcial, yo creo que ya le informó al compañero, el día viernes tenemos el examen parcial solo de ácidos carboxílicos, de toda la parte de ácidos carboxílicos y derivados. Y el otro lunes vamos a tener el examen corto solo de aldehídos y cetonas. Así es que para ir completando ahí con la información y las notas del cómputo 3. Bien, veremos.